Hola y bienvenidos a Game Day. En este episodio hoy vamos a hablar de varias cosas con un invitado muy especial, un amigo que desde allá en el 2013, cuando lanzamos la cuenta de Casilla, hemos estado trabajando en muchísimos proyectos y que juega un rol fundamental en la industria del deporte. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar del rol que juegan los atletas y los deportistas dentro de la industria y un poco del estado y las oportunidades de, de este apasionante mundo. Así que, Sergio, Muchas gracias. gracias por estar con nosotros y nada, vamos a empezar un poco hablando por qué es 380, vuestra empresa de marketing deportivo y representación de atletas, y un poco contando tu historia para que conozca la audiencia. Perfecto, pues nada, muchas gracias por la invitación. Desde el primer episodio que lanzaste dije, joder, me apetecería estar, no por los podcasts y por la presencia, porque no solemos ser mucho de estar en estos entornos, pero sí por la ilusión de compartirlo contigo, que como bien dices, empezamos en 2013 cuando lanzamos la cuenta de Iker, y desde ahí hemos hecho un montón de cosas en diferentes plataformas, con diferentes atletas, así que nada, encantado de estar, muchas gracias. ¿Qué es 380? Pues 380 yo creo que es el recorrido de mucho tiempo de una serie de profesionales dentro de la industria del deporte que ha ido cambiando por el tiempo y se ha ido adaptando un poco tanto a nuestro perfil y a lo que queríamos hacer dentro de la industria como a lo que nos ha ido reclamando la propia industria en sí. Nosotros empezamos con golf, organizando circuitos del European Tour como promotores y trabajando con un golfista relevante en España, que le hacíamos por aquel entonces, pues decíamos el 360, y al final teníamos dos unidades de negocio: trabajar el talento, trabajarlo en una visión además muy a largo plazo, y luego meternos en la industria como agencia, o a través de eventos, a través de sponsor, a través de digital, etcétera. Eso nos llevó en el camino a que en 2009 nos presentaran a Iker Casillas, donde le hicimos por aquel entonces, no teníamos ni idea de esa parte de representación fútbol, pero una propuesta muy marketingiana, y empezamos a trabajar con él, también con esta visión. Oye, Iker, podemos estructurar, podemos generarte valor en el corto plazo, en el medio plazo, porque eres un referente dentro de la industria del fútbol, pero con una visión muy a largo. De hecho, hoy estamos en 2024, seguimos trabajando con Iker en un post-carrera con diferentes negocios hechos, algo que a lo mejor en 2009 pues era implanteable para el propio Iker, y decía, joder, si yo ahora me tengo que dedicar a jugar al fútbol. Pues ese es un poco nuestro posicionamiento, lo que hacemos en 380. Oye, deportista, te podemos aportar valor en el corto, medio y largo plazo, y luego industria, bajamos a la industria como agencia de servicios, donde podemos trabajar en diferentes áreas. Una pregunta que siempre he tenido, lo de 380, ¿por qué es? Porque has dicho lo de la agencia 360 y dicho yo, ¿y el 380? Bueno, ¿hay un pasito más allá o...? Siempre de broma, aunque no siempre es así, lo que decimos es que hacemos el 360 al deportista, y como le cobramos el 20%, lo metimos en el nombre. No, pero en verdad era, no siempre es así, y en verdad era porque era un pasito más. En una época, porque tuvimos diferentes procesos y hemos tenido diferentes nombres y diferentes empresas, lo tuvimos que sacar, se quedó y así estamos en el mercado. Tampoco es una cosa que a nosotros, de hecho, hemos sido siempre muy de cuidar los perfiles sociales y lo que comunicamos de nuestros atletas, y no tanto lo nuestro propio, que con el paso del tiempo lo hemos ido cambiando y hemos mejorado en eso, pero bueno, 380, y así se quedó. Pues porque vosotros no solo hacéis la parte, digamos, de gestión más deportiva o solo contractual, sino que también lleváis toda la parte de marketing, de comunicación, gestión de perfiles sociales, que ahí en el último tiempo han jugado un rol fundamental. ¿Cómo ha evolucionado esa gestión del talento, de lo que decía, de coger una figura como Iker Casillas en el 2009 a tener una figura como una futura figura del deporte como puede ser Fran González? ¿Cómo ha evolucionado esa gestión del talento? Se evoluciona un poco como la sociedad, en la que te tienes que adaptar a lo que le pasa al talento en su día a día en cuanto a su desarrollo profesional, y a lo mejor cosas que nosotros por aquel entonces, muy marketingianos, también éramos un poco adelantados en la gestión de la carrera profesional, o por lo menos en España, que nos hacía tanto, en esa visión a largo plazo, en incluir una serie de servicios que van más allá de la representación propia deportiva. Pues al final, que el talento pueda entender eso, hoy para mí los deportistas están mucho mejor preparados, vienen más preparados, vienen con mucha más información, que también es un reto, vienen sabiendo, por ejemplo, que ponías el caso de Fran. Pues hoy Fran maneja perfectamente sus redes sociales y las entiende perfectamente, incluso
sabe qué quiere poner en cada una, con qué tipo de mensaje, a qué perfil incluso se está enfocando. Tiene 18 años, ha vivido con ellas. Un Iker, por ejemplo, cuando lanzamos Twitter, lo lanzamos con la excusa de, oye Iker, vamos a hacer la comunidad en la que no vas a tener que estar, y luego él acabó entrando y acabó siendo un heavy user de la propia aplicación. ¿Por qué? Porque le gustó y lo entendió, pero hemos tenido que hacer con esos perfiles un poco más adultos un proceso de formación y de educación que los jóvenes, pues por ejemplo, eso ya lo llevan. Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? Pues adaptarte un poco a la situación del mercado, a su conocimiento y a lo que está pasando en cada uno de nosotros, que es lo que les pasa a ellos también. Yo aquí recuerdo siempre, me contaba Marco Rocha, que por aquella época dirigía la comunicación y toda la parte de contenido de la Federación Española, la diferencia que había entre los atletas que no habían nacido con las plataformas digitales a la hora de la apertura que tenían a lo mejor a hacer el contenido o lo poco extraño que se le hacía tener un teléfono siguiéndole, a los perfiles que no lo habían vivido desde pequeños, o sea, que se tuvieron que adaptar. Y yo creo que esa generación, además ha sido la generación más exitosa del fútbol español, ha tenido que vivir esa transición del mundo offline al mundo digital. Completamente. Ha habido esa adaptación y ese proceso. También en esa generación creo que han influido mucho los equipos que han estado alrededor de los talentos, que han sido equipos que luego prácticamente cada uno ha ido haciéndose como sus propios grupos de negocio, los grandes deportistas que hubo en esa selección. Y para mí, evidentemente, es muy importante que el deportista quiera y lo pueda entender, y también luego, que pasa hoy en día y sigue pasando, y ya las agencias están mucho más preparadas para esto, el equipo que tengas detrás de profesionales que te ayude. Pero, por ejemplo, el móvil hoy es un gran reto en los deportistas jóvenes, y no solamente en el manejo de las redes, que también, en el consumo de las noticias malas, de los comentarios malos, etcétera, pero es que es un reto ya en el día a día de un vestuario, cómo consumen, si te vas a comer con un chaval joven, cómo lo consumen. Tienen una dependencia mucho más alta que a lo mejor deportistas que en el pasado pues la gestión y la relación era muy diferente. Hoy, por ejemplo, con un deportista joven puedes tener una relación por WhatsApp y le escribes por Instagram cosas de trabajo, que antes a lo mejor era impensable. Entonces, bueno, pues es ir adaptando al perfil y cómo va evolucionando también con la sociedad. Y tú que has trabajado con tantos talentos distintos en distintos deportes, ¿cuál crees que son los aspectos más relevantes de la gestión del talento? Yo te puedo hablar de nuestro caso, que es un poco diferente a lo mejor a otros. Como siempre digo, nosotros tratamos de hacer un traje a medida. Eso lo que nos lleva es a que no podemos tener muchos clientes y intentamos enfocar en la calidad y no en la cantidad. Entonces, para nosotros, el que ofrecer es eso, es ese servicio personalizado, ese saber qué te está pasando, y sobre todo intentar ver al deportista no de una forma transaccional, en el que yo de aquí a mañana tengo que sacar una facturación y ese es mi objetivo, te tengo que vender patrocinios, o te tengo que cambiar de club, o tengo que hacer una operación, sino tratamos de ver al deportista en un largo plazo. Entonces, tratamos de generarle valor para poder crear unas estructuras, tanto en su carrera deportiva como en su poscarrera, que a él le generen unos ingresos y por lo tanto a nosotros luego sea un negocio, evidentemente. Pero eso, es un poco, nosotros somos ese traje a medida que te puedes hacer dentro de la industria del deporte e intentar acertar con los perfiles, que eso luego también es muy importante, qué tipo de perfiles llevamos, que tienen que entender lo que queremos hacer con ellos. Y ahora que has tocado el tema de las marcas, me imagino que trabajáis con muchísimas marcas, además solo hay que ver vuestra web para ver las campañas con las que estáis, con lo que habéis hecho y lo que habéis encontrado, los acuerdos que habéis cerrado con vuestros deportistas. ¿Qué crees que busca una marca cuando se acerca a un deportista de élite? Para mí depende un poco también de la marca, pero busca reconocimiento y confianza hacia su producto. O sea, al final poner una cara visible, una cara que está expuesta y una cara que le conozcas, me está reforzando mi mensaje de cara a la audiencia. Luego, hoy en día, con los canales sociales de los deportistas, busca visibilidad. Al final, los grandes deportistas o los deportistas, pues con sus redes sociales pueden llegar a mucha gente, y eso al final es relevante.
Y luego depende un poco de lo que busque la marca, que nosotros también es lo que intentamos trabajar con ellos. O sea, dime qué estás buscando para yo poder ayudarte desde el punto de vista del deportista. Porque a lo mejor me estás pidiendo que te genere leads concretos para comprar un producto y te tengo que decir que mi deportista para eso no te va a valer. Pero a lo mejor quieres lanzar un nuevo producto al mercado en el que necesitas generar una notoriedad y además una confianza para que el usuario pueda consumir tu producto, y te digo, ahí sí que con una buena campaña sí que el deportista te va a ayudar mucho, porque esa cara conocida, ese rostro conocido en la sociedad de hoy genera esa confianza que muchas veces los consumidores necesitan. Ahí has tocado un tema interesante, porque yo creo que la industria del patrocinio deportivo en particular está evolucionando mucho de una industria en la que antes tú te metías solo por visibilidad a acuerdos en los que se busca mucho más la conversión directa y cómo puedo medir ese retorno de inversión en un patrocinio, cómo se traduce eso en métricas de negocio. O sea, vuestro approach siempre con las marcas es conocer las métricas de negocio para proponerle la mejor estructura, o tenéis, digamos, unos paquetes estándar que sacáis al mercado con los distintos atletas. Es difícil, es amplia. O sea, nosotros tenemos unos modelos de trabajo con nuestros atletas, también depende mucho del atleta, porque por ejemplo, un Iker Casillas nada tiene que ver con un Ale Galán, jugador de pádel, que sí que tiene soportes que te generan impactos, porque le puedes brandear la equipación con la que juega, eso se ve en televisión, y ahí sí que tenemos un soporte que es mucho más medible y para las marcas sí que les da un retorno. En el caso de que no tuviera eso, al final lo que nosotros apoyamos o tratamos de vender del atleta es toda esa parte de generación de contenidos que podemos hacer con él, que pueden ser desde lo más grande, que es ir a televisión, donde utilizas esa imagen del deportista y cómo generas esos contenidos, a luego bajarlo a sus canales propios sociales. Lo que nosotros tratamos de enseñarle a las marcas es ese camino, depende de con qué atleta, cómo funciona mejor y cómo funciona peor, y luego evidentemente las métricas que nosotros tenemos o los casos de éxitos que tenemos nosotros, que hemos trabajado con otras marcas y que buscan eso. Y tocando ahora que mencionaba Ale Galán y el mundo del pádel, bueno, los deportistas al final siempre juegan un rol fundamental en que haya afición en un deporte. O sea, al final son los héroes, están en el centro de la acción, y en España lo hemos visto con el caso de Fernando Alonso con la Fórmula 1, que desde que empieza a ganar tiene la Fórmula 1 un seguimiento brutal en España. Severiano Ballesteros con el tenis, con el golf, perdón, o Rafa Nadal con el tenis. Al final son esas figuras las que hacen que el seguimiento del aficionado esté ahí. ¿Qué rol crees que está jugando Ale Galán en el crecimiento del pádel, que está siendo exponencial? Está siendo exponencial, además es un deporte que deberíamos cuidar más desde España, porque es un deporte en el que prácticamente no somos la cuna como tal, pero tenemos un posicionamiento a nivel profesional y de industria muy potente, y que ahora con el crecimiento internacional que está teniendo van a venir otros países a intentar quedarse con partes de la industria. Entonces, pues Ale ha estado muy involucrado siempre en el proceso de intentar juntar a los jugadores, con una junta directiva que hubo, en la que hubo también grandes nombres como Paquito y Vela, consiguieron entre otros crear una primera, no una primera porque ha habido varias más, pero una asociación que desde hace tiempo no defendía los intereses de los jugadores con una única voz, y eso ha sido clave para el deporte y para el crecimiento que creemos que va a tener a nivel internacional. Y luego Ale como deportista, pues al final lo que siempre decimos, ¿dónde puede generar eso que tú dices? Pues en la pista, pues haciendo lo que hace, jugando como juega, entrenando cada día como entrena, con unos niveles y unas exigencias a nivel profesional altísimo, con un equipo profesional alrededor completísimo en todos los aspectos, que yo de hecho cuando llegué al pádel me sorprendió el nivel de cuidado que tenía con todos los detalles y cómo estaba trabajando en una industria que creía que estaba un paso por atrás, pero a nivel, por ejemplo, de trabajo con el deportista me sorprendió en positivo, o por lo menos Ale, que es el caso que yo conozco. Y luego, pues, al final la magia que tiene el pádel, es un deporte rápido, es un deporte espectacular, es un deporte donde además es un poco... que igual lo hablamos ahora, ¿no? Pero que está muy hecho para el consumidor de hoy. Es un deporte que tiene sus pausas en las que puedes consumir o puedes mirar el móvil,
es un deporte que tiene esos puntos espectaculares que te levantan de la silla, pero que en 1 hora y media o en 2 horas a lo mejor lo has acabado de consumir y puedes seguir haciendo otras cosas. Entonces, bueno, es un deporte que está muy en auge ahora porque mezcla una parte amateur social que está creciendo mucho y luego cuando el amateur se engancha y pasa a consumir el profesional y ve lo que son capaces de hacer, está generando un vínculo muy fuerte y ahí Ale, pues evidentemente, con el espectáculo que da todos los días en pista, pues es uno de los que está generando más ruido. Ahí has tocado también un tema que nosotros hemos discutido mucho en conversaciones privadas y tal, y es que el potencial del pádel a nivel amateur es indiscutible porque todo el mundo juega al pádel. Además, yo creo que dentro de los deportes de raqueta no ha habido, o de los deportes en general, no ha habido muchos deportes que hayan crecido a ese ritmo a nivel amateur de forma orgánica prácticamente. Pero luego a nivel profesional es un producto que no ha terminado de explotar y hemos tenido ahí pues durante años World Padel Tour, que es una empresa española promovida desde España que no terminó de explotar. Ha llegado Premier Padel con la inversión de Qatar Sport Investment. ¿Cómo ves el panorama profesional del pádel a día de hoy? Pues lo veo como un reto apasionante, en el que la industria está creciendo muchísimo y creo que post pandemia se ha sentado como un deporte con un crecimiento internacional súper grande, que en los próximos años además vamos a ver cómo la industria crece en otros países que ya hay muy buenos datos y que puede ser sin duda súper interesante. Pero cuando yo llego con una parte un poco convulsa de la industria, en la que está World Padel Tour, que en mi opinión creó un gran producto alrededor del pádel profesional, un producto muy consumible a través de medios digitales y a través de televisión, un producto que empieza a hacer que el aficionado que juega al pádel pueda consumir desde su casa un gran producto televisivo, pero al ser un deporte muy joven está pasando por los cambios que han pasado otros deportes, pero claro, han pasado hace 50, 60 o que siguen pasando hoy en día, como el fútbol, que está con cambios de propiedades, con luchas internas, etc. Entonces, en el pádel pues también ha pasado y además ha pasado en una situación en la que el deporte está creciendo tan rápido que lo que a lo mejor hoy planteamos como un acuerdo, como un desarrollo de un negocio que dices, joder, es un buen acuerdo, en 2 años ha quedado completamente desfasado. Entonces, hay que tener mucha sensibilidad e intentar tener una visión, intentar adaptarse a cómo van cambiando las cosas. No es lo mismo el pádel que yo empecé y la cifra de negocio, por ejemplo, con la que empecé con Ale post pandemia, en la que estamos hoy. Y el crecimiento es de más de 1 por 10. Y dices, joder, pero ¿cómo puede ser esto? Pues es porque el pádel es un deporte muy nuevo, que está creciendo muy rápido, que antes estaba en unos países muy localizados y que ahora de repente tiene una presencia en Europa interesante. España, Italia, países nórdicos son países con un mercado bastante consolidado, que está empezando a crecer en países como Francia o Inglaterra con unas cifras muy interesantes, y que luego, o Oriente Medio, que está también bastante consolidado, y que luego hay grandes países como Estados Unidos o la zona de Asia, que cuando empiecen a entrar, que está habiendo también datos interesantes de crecimiento, pues va a hacer que el deporte cambie totalmente, porque va a pasar en 5, 6, 10 años de un deporte muy local, que se juega prácticamente en España y en Argentina, a en 10, 15 años a ser un deporte que se juegue a nivel global. Entonces eso cambia la industria completamente. O sea, yo alucino ahora que estoy estoy pasando mucho tiempo en Londres, alucino en la cantidad de clubes que han aparecido y la cantidad de gente que está enganchada al pádel. Y tú decías antes que el rol que puede jugar España, ¿no? Un deporte que, como dices, ha crecido en cuestión de 2 años casi por 10 la cifra de negocio, como ha sido vuestro caso con Ale. El ser español, o sea, yo cuando quedo a jugar, yo soy malísimo jugando al pádel, además nunca se me ha dado bien, y mira que he jugado, pero jamás se me ha dado bien. Y solo el hecho de ser español, la gente da por hecho de que tú sabes jugar al pádel. Entonces yo, de repente estoy en Londres, me dicen, oye tal, vamos a jugar al pádel. Y yo, venga, vale, hago el ridículo, yo también como siempre, pero es verdad que España tiene una posición única para dominar este deporte, como dominamos en otros deportes, como puede ser el tenis o el motociclismo, y nos queda a lo mejor dar ese paso adelante, o es la sensación que yo tengo desde fuera, sin conocer mucho la industria, que nos falta dar ese paso adelante, de decir, oye, aquí estamos nosotros, vamos a ser una superpotencia en esto.
Totalmente, y es que se ve porque, yo que sé, en Madrid creo que tenemos alrededor del 60-70% de los jugadores profesionales de pádel, top rankeados. Tenemos instalaciones, hasta que llegue otro país a poder competir de verdad con los jugadores españoles y argentinos a alto nivel, poder disputarles un número 1 del mundo, queda mucho, que eso es un gran déficit que tiene el pádel a día de hoy. Queda que entren otras banderas, como siempre decimos en el circuito, que pueda haber pues, un italiano que compita más arriba, un francés, un alemán, y eso seguramente haga que se expanda, aunque por ahora está funcionando igualmente con españoles y argentinos, pero creo que tenemos una oportunidad en formación. Si ves el número de pistas que se van a crear en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, lo que tú dices, está muy bien que se creen esas pistas, pero necesitamos formadores, y esos formadores, el talento está aquí. Entonces, creo que habría que hacer una apuesta en formación, en instalaciones, en infraestructuras, porque hoy el talento lo tenemos aquí, pero el talento se está yendo. Y se está yendo a otros países que evidentemente están empujando más por él, que tienen mejores instalaciones y que a largo plazo lo que van a hacer es que se van a quedar con el valor que hoy en día tenemos en España y que han conseguido las generaciones que han venido. Entonces, sí que creo que entre todos deberíamos poner el foco, porque hoy los grandes distribuidores de palas, los grandes fabricantes de pistas, los grandes profesionales dentro de la industria del pádel, tanto de jugadores como profesionales en otros ámbitos, están en España. Entonces, o cuidamos y hacemos crecer el producto aquí, o lo van a hacer otros, porque es un deporte que está creciendo y es un negocio que va a mover mucho dinero. Así que creo que deberíamos poner mucho foco desde aquí a mejora de infraestructuras, de formación, etcétera, etcétera, que es necesario. Sí, a lo mejor y buscar cómo crear o sea, cómo el ecosistema que ya tenemos, incentivarlo de alguna manera para llegar y buscar inversores para de verdad explotar y mantener esa posición de liderazgo, porque como tú dices, o sea, lo estamos viendo con los países del Oriente Medio, como Qatar está apostando muchísimo por el deporte, ha apostado por la parte profesional, pero es que la parte amateur la dominamos nosotros, las pistas, los distribuidores de palas, o sea, todo eso lo estamos liderando desde España y es una posición que no debemos perder. Y hablando también de inversión, dentro del universo 380 tenéis Sportboost, que es vuestra aceleradora de startups. ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que es Sportboost y lo que está intentando conseguir con ello? Pues Sportboost nace un poco, nace post pandemia también, y nos buscaban muchas veces, y buscaban a Iker, porque es un proyecto lanzado en conjunto con Iker, del que Iker forma parte activa. Nos buscaban un poco por la parte de inversión, pero también por la parte de conocimiento que teníamos nosotros de la industria. Y al final, ¿qué decidimos? Oye, vamos a crear una plataforma donde podamos tener, por una parte, inversión propia o inversión de otros deportistas, que creemos que es muy relevante para este tipo de startups que quieren estar en la industria del deporte, porque, volvemos a lo de antes, te da credibilidad para tu producto, te da un refuerzo a la hora de venderlo, te aporta valor, y además el deportista muchas veces incluso se involucra con tu startup porque le interesa el vertical. Por ejemplo, India, que uno de los inversores es Rudy Fernández, le encantaba el tema de la nutrición, le gusta saber, le gusta probarlo, pues ya no solo es que te invierta, ya no solo es que sea un referente para tu startup, sino que además puedes hacer con él la labor de testeo de producto, de ver cómo está funcionando con un deportista profesional. Entendíamos que esa parte era fundamental y ha funcionado muy bien, y luego hay una segunda parte donde al final, desde nuestra experiencia en el mercado, trabajando con marcas y trabajando con instituciones, nosotros veíamos que podíamos aportar mucho a la startup en, oye, si yo me centro en producto, luego tengo que ir a venderlo, o luego tengo que comunicarlo. ¿Cómo es la mejor forma de venderlo? ¿Cuál es la puerta adecuada a tocar en los clubes, en la liga o en las federaciones? ¿Cómo lo comunico? A nivel de digital, ¿qué contenidos genero? Porque al final en la startup, pues si hablamos de nutrición, o hablamos de health, o hablamos de análisis táctico, lo importante en las fases en las que nosotros estamos, que son pre-seed o seed, es que estén muy centradas en producto, en desarrollarlo, en tener un buen producto, y nosotros intentamos ayudarle en ese conocimiento a la industria para que les sea mucho más fácil entrar y poder enseñar su producto. ¿Y cuál es vuestra estrategia de inversión? Es decir, ¿en qué os fijáis para invertir en una startup? Pues tiene que estar en una fase pre-seed o seed, tiene que tener un producto mínimo en el mercado que ya haya testado, y luego al final tenemos que entender que está ofreciendo una solución a una necesidad que hay dentro de la industria del deporte.
Y muchas veces lo que nos está pasando también, que es deporte, y está claro que es deporte lo que nosotros hacemos y es donde está nuestro core, pero por ejemplo nuestra primera invertida es Idoven, que es monitorización cardíaca, que utiliza el deporte como elemento de comunicación en su inicio, pero es una startup de health que no está englobada en deporte ni necesariamente tiene que estarlo. Entonces, al tocar también otras industrias, pues ver cuánto de grande es la industria que va, porque hay veces que el deporte se puede, aunque parezca, se puede quedar un poco pequeño como industria para determinadas startups. Entonces, si le agregas deporte más health, si le agregas deporte más nutrición, pues ya te cambia completamente la perspectiva, y eso también lo valoramos mucho a la hora de invertir. O sea, vosotros no solo miráis a la industria del deporte, sino miráis a la oportunidad que hay más allá dentro de otro campo en los que puede operar esa... Que antes lo hablábamos con una empresa que trabaja en fútbol, que decíamos, joder, claro, si es que ya has vendido el fútbol, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿A dónde vas a ir? Hay veces que a lo mejor si solo te centras en la parte de deporte, puede que cuando quieras crecer y cuando quieras ir a otro escalón se te quede un poco pequeño. Sí, es verdad que, o sea, si tú vendes un producto para clubes de fútbol, una vez que estás trabajando con los 2000 clubes de fútbol principales, o sea, puedes tener un negocio estupendo y generar y tener una empresa muy rentable, pero no vas a ser una empresa de 1000 millones, un poco. Y además hay un montón de empresas de tecnología que están haciendo cosas súper interesantes, pero que están llegando a ese techo y tienen dificultad en dar ese siguiente paso a una empresa ya mucho más consolidada. Sí, y eso lo hemos ido aprendiendo también con el tiempo que llevamos desde Sportbus, pues eso, que es relevante la industria del deporte, evidentemente, es una industria además donde el testeo es muy bueno para muchas cosas, para health, para nutrición, con muchos desarrollos y muchos verticales interesantes, pero es importante también que tenga ese cruce con otras industrias. Y me imagino que también en la gestión, pensando, o sea, Sportbus dentro de vuestro universo, la gestión del talento, tiene también una parte muy importante en la gestión post-carrera, ¿no? Y ahí yo creo que Iker habrá entendido bien la necesidad de decir, oye, pues yo quiero aportar algo más a la industria del deporte, no es solo la carrera que he hecho en el campo, no es solo los acuerdos que puedo hacer con marcas, sino que quiero crear productos que, por un lado, dejen el legado de haber participado en la creación y el desarrollo de esos productos, pero también desde un punto de vista de gestión de postcarrera, no solo de la imagen, pero también financieramente, sea muy, muy importante. Y me imagino que eso lo estáis usando como ejemplo para los atletas que están llegando nuevos, abrirle la mente y decir, oye, que el postcarrera no solo tienes que gestionarlo desde un punto de vista de la imagen, pero también financieramente diversificar en distintas inversiones. Completamente, y no solo eso, sino que, por ejemplo, con la Liga lanzamos desde Sportbus un programa, es el Player Entrepreneurship Office, donde tratamos siempre les explicamos al deportista, tanto en su carrera como en su postcarrera, muchas veces son perfiles que no se saben dar valor en otras industrias, porque creen que solo saben hacer su deporte y ahí está. Pero siempre les decimos, has vivido con situaciones de presión, has ganado, has perdido, has convivido en vestuarios, has tenido relación con compañeros, has sabido escuchar a un líder, has trabajado en equipo. Tienen muchas características que, si te las pones a ver desde el punto de vista de un directivo, son muy valiosas. Y además, cuando acaban su carrera, pues suelen ahora empiezan a tener ese incentivo para invertir, para estar más presentes en la industria. Pues un poco lo que también hacemos desde Sportbus, y el planteamiento que hicimos con la Liga es, oye, vamos a ofrecerle esto a los jugadores y a otros deportistas que a lo mejor tengan esas iniciativas y quieran empezar a hacer cosas, que quieran empezar a invertir, que quieran montar su propio negocio, que quieran montar su empresa. ¿Cómo lo pueden hacer? Ahí ven muchas veces que están perdidos, e intentar también ayudarles en eso, porque creemos firmemente en que el deportista tiene mucho que aportar en la industria, primero porque la conoce y la ha vivido, y segundo porque creemos que está preparado en muchas facetas súper importantes para poder hacerlo. Claro, ahí siempre se habla de los valores del deporte dentro del mundo de la empresa, lo comentaba. Liderazgo, trabajo en equipo, manejar la presión. O sea, yo creo que hay poca gente que tiene la presión de un deportista de élite en los momentos clave. O sea, yo no me quiero imaginar la presión que tuvo Iker en la tanda de penalti durante el Mundial, cuando estaba ahí creo que fue en los cuartos, ¿no? Contra Italia. Totalmente, y no se les...
no se les enseña como tal a que tienen ese recorrido, porque ellos lo tienen de manera natural porque lo han vivido en su carrera, igual que son personas que han crecido antes que la gente de su edad, porque han estado en unos entornos competitivos ya con 14, 15, 16 años, están en una competición en su club o donde esté compitiendo mucho más alta que un chaval que a lo mejor esté yendo al colegio. Entonces, la carrera de un deportista, y de hecho nosotros nos especializamos también en ese largo plazo, porque hay mucho jugo que sacarles y que ellos aportar, no es que sacarles. Y ellos muchas veces sienten esa fase como con miedo, les da respeto, nunca se han enfrentado a eso, entonces hay una gran oportunidad en que los deportistas reconvertirlos dentro de la industria. Y hoy que, por ejemplo, los temas de inversión, los temas de startups están mucho más o son mucho más fáciles para ellos, tanto en la parte de inversión, de ver, oye, cómo manejo mi capital y qué puedo hacer en otras inversiones alternativas que son de más riesgo, pero tener claro que dentro de tu portfolio puede ser algo interesante en un pequeño número, como luego a la hora de aportar a esas empresas, de sumar valor, de incluirte. De hecho hay deportistas los que trabajan en la industria, como abogados, en representación, y esos valores que tienen, creo que bien trabajados son muy positivos. También yo creo que eso es un reflejo de la evolución que ha tenido la industria del deporte en los últimos años, porque antiguamente, y te hablo hace 15, 20 años, el futbolista terminaba su carrera y o era entrenador o sea, no tenía tampoco tanta salida. Sin embargo, ahora lo ves que hay muchos deportistas de élite que se reconvierten y hacen todo tipo de cosas, lo que decía, pues desde la parte de representación, la parte más legal de ayuda al desarrollo de productos, la parte de entrenador, por supuesto, porque lo han vivido, pero la industria se está profesionalizando y está cambiando a un ritmo brutal. Sí, se está profesionalizando muchísimo en todos los verticales. España es una potencia en deporte y creo que es una potencia a nivel de clubes que tenemos, de deportistas que tenemos, incluso de empresas que tenemos en todos los verticales de la industria y sí, creo que somos un ejemplo. Nosotros ahora seguimos mucho el fútbol por el mundial normalmente y eso genera mucha atracción de marcas, mucho movimiento en los mercados. Hemos abierto una empresa en Estados Unidos, nos hemos ido a Los Ángeles y un poco el posicionamiento que llevamos de aquí a allí es: oye, marcas, que aunque parezca que no, viene el fútbol y el fútbol tiene sus particularidades y tiene sus elementos que tienes que conocer muy bien. Pues nos hemos sentado con marcas que están allí y que van a invertir en fútbol y que tienen patrocinios gigantes y que a lo mejor el director de marketing casi no sabe lo que es el fútbol. Sí, porque ha crecido la MLS, ha crecido con la llegada de... Pues ahí también como industria y nosotros como país tenemos una oportunidad de sacar nuestro talento y nuestro conocimiento de una industria bastante profesionalizada a otros mercados donde podemos aportar. Bueno, de hecho, si mira el talento que hay en la MLS ahora mismo, en muchas posiciones ejecutivas de los clubes hay muchos perfiles de ejecutivos españoles. Y aquí mismo, en Europa, hay muchos ejecutivos españoles en los grandes clubes de Europa. Lo que pasa es que Estados Unidos siempre ha sido el gran reto, porque nosotros siempre miramos, o tengo yo la sensación un poco, en general, la industria del deporte en Europa mira a Estados Unidos un poco con complejo de, joder, los americanos sí que lo saben montar bien. El fútbol lleva años intentando romper el mercado de Estados Unidos, pero no ha terminado. Yo tengo la teoría de que si no lo conseguimos en el 2026, con la MLS creciendo, Messi, el Mundial y tal, pues es que no lo consigamos romper nunca. Pero sin duda es un deporte que en Estados Unidos está creciendo y, como tú dices, tiene sus particularidades que la gente en Estados Unidos no termina de comprender. O sea que ahí hay una oportunidad enorme para... Hay una oportunidad. De hecho, nosotros nos vamos a Estados Unidos y nuestra bandera es fútbol y pádel, que el pádel también está creciendo un montón en Estados Unidos, y cuando llegamos a Los Ángeles hablábamos con la gente, ni sabían evidentemente lo que era, pero esto que es pádel tenis, ¿no? Y las paredes, entonces creo que hay una muy buena oportunidad en Estados Unidos que, como dices, muchas veces le hemos tenido el respeto y decir, joder, si es que estos tíos saben muchísimo, ¿qué vamos a hacer nosotros allí? Pero es que como tienen esa mentalidad tan positiva, lo que nos está pasando, llevamos 5 meses, es increíble cómo la visión de negocio que tienen, las ganas de hacer negocio, de enseguida te empiezan a poner en contacto, oye, pero puedes hacer con esto, oye, vamos a hacer esto. Si les gusta y les haces un planteamiento profesional, es increíble la aceleración que le meten ellos mismos en un mercado gigante y con unas posibilidades brutales.
Y a nivel de evolución y de cambio, una de las cosas que también se ha hablado mucho es de la dificultad que está teniendo el fútbol, los formatos más tradicionales de deporte a llegar a audiencias jóvenes. Han aparecido nuevas competiciones como la Kings League, donde vosotros habéis jugado un rol importante desde el principio con el equipo 1K. ¿Cómo crees que estos formatos influyen o ayudan a llegar a esa nueva audiencia? Pues ahí sí, sin duda estará el reto, sobre todo de la industria del deporte a nivel global en el futuro, que lo estamos viendo también con deportes más consolidados. Bueno, en el fútbol está el proyecto de la Superliga, ¿no? que un poco la discusión es que me quiero acercar a esas nuevas audiencias para generar más interés por mi producto, que poco a poco se está perdiendo ese interés, o la otra parte dice que se está perdiendo ese interés. Vemos como el tenis, por ejemplo, pues torneos de mucha duración le cuesta llenar muchas veces las gradas y son los momentos más importantes donde se genera más. Entonces creo que ahí es donde está realmente el conseguir con los nuevos consumidores y a las nuevas generaciones que vienen, que tienen una forma de consumir, que tienen una forma de estar con el móvil, cómo podemos hacer para hacer nuestro producto interesante para ellos y que lo sigan consumiendo y que el deporte siga siendo algo interesante dentro de toda la oferta que tienen ellos de consumo, porque ahora ya no solo estamos compitiendo con otros deportes, estamos compitiendo con las series, estamos compitiendo con miles de formatos que antes no estaban, y ahí yo creo que está el reto. Yo tengo la teoría, o soy de los que defienden que la audiencia joven no ha perdido interés por el deporte, que de hecho estamos en un momento en el que de máximo histórico, diría, en el consumo, porque si tú piensas, hace 20 años tú consumías un partido en directo, o nosotros cuando éramos pequeños, nuestros padres veían el partido en directo o lo escuchaban en la radio, al día siguiente podían leer noticias, comentarlo con los amigos en el trabajo o en el bar o tal, o consumir contenido de periódico, de noticias, o ver los highlights en el telediario. O sea, era el único contenido deportivo que existía más allá del partido en directo. Empiezan a aparecer los primeros formatos tipo el día después, tal, que marcaron un poco una época y el camino en el que estamos ahora, de múltiples formatos, pero es que ahora un chaval tiene la oportunidad de ver los partidos en directo, todos los días consumir highlights de sus jugadores favoritos, ver el contenido que publican los jugadores, ver el contenido que publican los equipos. O sea, al final la oferta de contenido es mucho mayor, y si tú ves las horas de consumo, si tú contabilizas la hora de consumo que la gente pasa consumiendo deporte, es infinitamente mayor. A lo mejor no te estás tragando el partido en directo de 90 minutos y eso tiene menos audiencia, venga, te lo compro, pero el tiempo de visionado, el watch time, esa métrica que mide el tiempo agregado que pasas consumiendo el contenido, es infinitamente más alta. Totalmente. Vamos, yo creo que el deporte tiene mucha vida por delante. Al final es algo capital en la sociedad de hoy en día, en que hemos avanzado mucho desde pandemia. Yo creo que también en hábitos saludables, en cuidarse, en hacer deporte, en vivir más fuera, y de hecho yo ahora que soy padre también, y justo antes lo hablábamos en el colegio, una de las grandes preocupaciones es cómo nuestros hijos van a consumir primero con todo lo que tienen a su alrededor y cómo les podemos enganchar al deporte. Entonces creo que el deporte va a ser fundamental y va a seguir siendo fundamental como ha sido históricamente. Lo que pasa que, como antes me preguntabas al principio de la entrevista, oye, ¿cómo hacéis con los deportistas y cuál es la diferencia, ¿no?, entre el deportista más senior y el más joven? Pues oye, ¿cómo somos capaces como industria de a ese consumidor más joven que tiene muchas más opciones de consumo, de generarle ese interés? Que con los deportistas, por ejemplo, lo que nos pasa también, eso que decías, es que la persona que ve el partido, lo ve en directo, luego ve el contenido que hacemos del deportista y luego ve el de su vida, y consume hasta su vida y sabe todo el recorrido que tiene ese deportista. La exigencia también es muchísimo mayor a la hora de la gestión de los deportistas, porque ya no es solo lo que pasa en el campo, es lo que pasa en el campo y es lo que pasa alrededor de toda tu vida. Cuánto quieres contar, cómo lo quieres contar, de qué manera lo quieres contar, qué dependencia te genera eso también. Entonces el hecho de que vivamos en la sociedad que vivimos y que el deporte siga creciendo, en cuanto a los atletas, también lo hace mucho más exigente en su día a día.
También lo hace más exigente, creo, porque los atletas tienen mucha más responsabilidad que antes. Y creo que tienen más responsabilidad porque ha cambiado la forma en la que se sigue el deporte. Hay una frase famosa de Alex Ferguson que decía que ningún jugador es más grande que un club, que el club, nadie está por encima del club, pero si miras redes sociales, todos los clubes de fútbol del mundo, todos los de fútbol o de cualquier otro deporte, excepto casos muy contados, que me vengan a la cabeza Real Madrid, Barça y Manchester United, todas las entidades deportivas tienen al menos un jugador que supera el número de seguidores al equipo. Entonces yo creo que la gente, y lo hemos visto con Messi cuando va a Miami, que pasa de 500.000 seguidores a 12 millones en cuestión de 24 horas, o cuando se fue del Barça al Paris Saint-Germain, cómo hubo un descenso de seguidores en el Barça y una subida de seguidores en el Paris Saint-Germain. Las nuevas generaciones siguen más a los jugadores y a los deportistas que a las competiciones y los clubes. Sí, sí que es verdad que hay un equilibrio, porque al final Messi seguramente sin el Barça no hubiera sido Messi, entonces nos necesitamos unos a otros No, hombre, no son excluyentes, pero sí es verdad. Pero sí que es verdad que al final también lo que hablábamos antes de los patrocinadores, o sea, que buscan el deportista, eso, es que son figuras muy relevantes que ya no solamente las medimos por el desempeño que hacen dentro del terreno de juego, es que las medimos por qué cosas hacen fuera, por cómo se relacionan con la sociedad y si salen o no salen, si tienen una familia o no tienen una familia, y no solamente si la tienen, cómo lo enseñas. Entonces ya no son figuras que te representen solamente como deportistas, son figuras que te representan a un nivel mucho más global. Si tienes TikTok, ¿cómo vas a estar en TikTok? Si vas a enseñar tu vida, ¿cómo la vas a enseñar y de qué manera? Entonces el deportista hoy en día tiene que estar preparado no solamente para competir, que evidentemente que es su parte fundamental, sino para que todo lo que tiene alrededor le ayude también a ser relevante en la industria que hoy estamos. Sobre todo con la evolución que hemos visto, porque cuando hablábamos que en 2013 lanzamos el perfil de Casilla en Twitter, en aquella época gestionabas Facebook, gestionabas Twitter, Instagram estaba naciendo pero no tenía la relevancia había nacido ya hace unos años, pero no tenía la relevancia que tiene hoy en día. Y hoy, si tú miras el número de plataformas que tienes que gestionar, no solo el número de plataformas, yo siempre digo que cada una de las plataformas es un portfolio de productos. O sea, tú en Instagram tienes el contenido que generas para Stories, tienes el contenido que generas para el feed, Reels, TikTok lo mismo, tienes la posibilidad de hacer directos. O sea, antiguamente las opciones de formato eran mucho más reducidas, y a día de hoy el abanico de formatos a los que tienes que atender para poder impactar a tu audiencia es mucho más amplio. ¿Cómo una empresa como vosotros os habéis estructurado de cara a eso? O sea, ¿cómo han evolucionado los perfiles de la gente que tenéis en el equipo? Al final, evidentemente que ha evolucionado, sobre todo en el departamento de contenidos y en el departamento digital, pues muchas veces si va a trabajar ese departamento con un atleta, ya empiezas a buscar incluso perfiles que sepan específicamente de una plataforma social que ahora mismo esté muy en auge. Yo qué sé, si vamos a trabajar y tenemos unos perfiles que tienen mucha presencia en TikTok, a mí ya casi no me vale que sepas de redes sociales, es que quiero que sepas de TikTok, quiero que sepas los trends, quiero que me expliques qué es lo que está pasando, que a nosotros incluso nos cuesta muchas veces estar en el día a día, pero es que si tú no estás en ese día a día y si la persona que contratas no lo está, luego es muy difícil que el deportista, que al final es deportista, lo vaya a estar. Entonces eso sin duda que ha marcado la tendencia en digital, principalmente en la búsqueda de perfiles y en cómo ha ido evolucionando ese perfil, de tener un conocimiento mucho más profundo, casi te diría, dentro de cada una de las plataformas, y eso aporta mucho valor a la gestión del deportista también, porque hay veces que sabe estar el deportista y hay veces que no, y enseñarle primero cómo se tiene que estar o cómo estamos y ver luego cómo lo vamos a desarrollar, necesitas perfiles que conozcan mucho de esa plataforma. Y eso, por ejemplo, con Iker nos pasó con la Kings. Nosotros con la Kings decidimos entrar, aparte de que veíamos que el producto podía tener sentido y ser interesante, pero dentro de ese plan de Iker entendíamos que él como ex atleta
le iba a acercar a muchos nuevos consumidores, jóvenes consumidores, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver un partido suyo en directo o de ver cómo él ha competido. Entonces nos íbamos a acercar a esa audiencia a través de los otros presidentes y a través de los contenidos que iban a generar, y de hecho nos ha pasado. Hoy va Iker a lo mejor a un campo de fútbol y el padre sabe seguramente quién es Iker porque le ha visto, evidentemente, y los niños a lo mejor le preguntan por la Kings. Entonces esa mezcla también y la posibilidad de adaptarte siendo un atleta a estar en diversos mundos, creo que hace mucho más rico tu presencia como atleta y como embajador de marcas o como embajador dentro del mundo del deporte. Sí, sobre todo que amplía el espectro, y a día de hoy Iker puede ser relevante no solo para una marca que se dirija a un público un poco más adulto, que sin duda sabe quién es Iker Casillas porque lo ha visto ser campeón del mundo, lo ha visto con el Real Madrid, lo ha visto en el Oporto, lo ha visto en todos los éxitos deportivos que ha tenido, pero también te acerca a esa gente joven que, lo que tú dices, no ha visto en su vida un partido de Iker Casillas y que a lo mejor se pueden interesar porque de repente conecta a través de un formato como la Kings League. 100%. El otro día salía al Bernabéu y salía con un chaval joven que juega al fútbol y veía una camiseta del Madrid y ponía Mijatovic, ¿no? Y me decía, ¿quién es Mijatovic? Porque no le ha visto nunca jugar. Y ves la camiseta y las generaciones muy jóvenes, claro, no le ha visto nunca jugar. Entonces, el atleta también ahí tiene que muchas veces en ese desarrollo de su carrera profesional saber que te va a pasar esto. Porque te va a pasar, es el tiempo, van a venir otras generaciones que quieren consumir otras cosas. Y también adaptarte a esas generaciones, poder estar en otros entornos, es necesario. Y yo creo que es un reflejo de lo que decía. O sea, antiguamente tú, teniendo menos oportunidades de entretenimiento, si eras una persona apasionada del fútbol, veías o buscabas consumir contenido mucho más antiguo. A día de hoy a lo mejor no tienes ese usuario que está buscando el contenido tan antiguo porque tienes 18.000 opciones de entretenimiento distintas, con lo cual... Si es que además casi ni te da tiempo, creo. Porque, no, aparte. O sea, entre que tiene, con todo lo que tienes abierto y todo lo que tienes que ver, pero también existe esa hemeroteca y también es curioso cómo se puede ver. Yo a mis hijos, por ejemplo, que les empieza a gustar el fútbol y tal, no sé qué, pues hay veces que me ven en el salón y saben ya quién es Vinicius y quién es Bellingham y te piden las botas y quieren jugar como ellos y no sé cuántos, pero luego también les pones vídeos un poco más antiguos de las paradas de Iker o de otros momentos del Madrid, etcétera, y también tienes esa posibilidad de hacer las dos cosas porque ahí está y es un consumo fácil. Entonces, bueno, eso sin duda es súper interesante. Oye, y para concluir ya una pregunta que le hago a todos los invitados que vienen al podcast, y es, para ti, ¿cuáles crees que son los mayores retos que tiene la industria del deporte a día de hoy? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las mayores oportunidades? Para mí, el que hemos hablado, o sea, ser capaces de adaptar nuestro producto en los diferentes deportes a los nuevos consumos, sin perder la esencia del deporte, que es muy importante. Al final, cada deporte tiene un recorrido y tiene un histórico y hay que intentar mantener esa esencia, pero tratando de adaptarnos de diferentes modos a los nuevos consumidores. Para mí ese es el gran reto, y ahí también pues está la gran oportunidad. Pues las nuevas generaciones con una visión mucho más amplia y que vengan ya las futuras generaciones seguramente pues con muchas más ideas de herramientas de inteligencia artificial, de mucho más conocimiento que nosotros hemos tenido a lo mejor del móvil, del ordenador, de la computación, etcétera, pues cómo pueden aportar valor para ayudar a acercarnos a esos nuevos consumidores, tener ideas diferentes, controlar otros medios y otros entornos, y ahí creo que también que hay una gran oportunidad en el futuro. En la inteligencia artificial seguramente la haya, como en todas las industrias, pero en el deporte también, pues profesionales que nosotros, por ejemplo, le estamos dando vueltas a cómo integramos un perfil de inteligencia artificial que pueda hacer a la agencia desde diferentes perspectivas crecer para saber y para acercarnos a los nuevos consumos que se vienen. Bueno, nos quedamos yo me quedo con ese mensaje de ser relevantes para las nuevas generaciones, pero sin perder la esencia del deporte, porque al final yo creo que lo más importante y la mayor responsabilidad que tenemos en la industria es cómo transmitimos esos valores a la siguiente generación. Totalmente. Y todas las oportunidades que la inteligencia artificial ya estamos viendo cómo afecta a la toma de decisión de la industria del deporte en muchos aspectos, desde qué jugador fichar hasta
cómo se está creando el contenido o cómo se están generando distintos formatos nuevos. Totalmente, pero al final en el fútbol, en el tenis, esa competición, los vestuarios, es el compañerismo, lo que empiezan a hacer los niños de hoy, que se siga haciendo y que el deporte siga siendo reflejo de esos valores y de eso que es muy sano para la sociedad. Creo que está en la responsabilidad de los que estamos en la industria que siga siendo así, intentar mantenerlo, adaptándonos a los nuevos consumos. Bueno, espero que en un tiempo, cuando volvamos a grabar otro episodio, hagamos vista atrás y podamos sentirnos orgullosos un poco de lo que estamos construyendo. Ojalá que sí.